Hola queridos amigos, pues bueno, hoy vamos a platicar del reglamento de tránsito. ¿Y por qué vamos a platicar de eso? El día de ayer había un día del peatón de la Ciudad de México. Para este día del peatón hubo unos grandes festejos y aparte enseñarle a la gente acerca de la cultura vial. Pero es importante, en estos momentos se está hablando de la reconciliación nacional. Pero en estos pequeños detalles en donde nos está haciendo falta la cultura vial, pues no estamos nosotros pensando en las demás personas. ¿Cómo vamos a reconciliarnos si en México, ustedes, alguna persona del extranjero ha venido a la Ciudad de México? Resulta que tenemos un reglamento de tránsito y la pregunta es, ¿este reglamento de tránsito es únicamente con fines recaudatorios? Porque han de saber que hay fotomultas y multas muy altas y obviamente estas multas son para persuadir a las personas que manejan, que conducen, pues a no traer el vehículo muy rápido, a ser corteses, a la armonía de la ciudad. Pero eso no está pasando. Resulta, queridos amigos, que este reglamento de tránsito que empezó en 17 de agosto de 2015, el actual, y que nos ha hecho pasar muchísimos problemas, dice que su objetivo es regular la circulación de peatones y vehículos de la vía pública. Pero ¿no les ha pasado que muchos peatones creen que el reglamento de tránsito única y exclusivamente es para los autos? ¿No les ha pasado que caminan algunos peatones a mitad de la calle exponiendo sus vidas? ¿O que no usan los puentes peatonales? ¿No les ha pasado, queridos amigos, que un automóvil está sobre la cebra, que son las líneas? ¿No les ha pasado, queridos amigos, que van dando vuelta a la izquierda como conductores y se encuentran de frente a un ciclista? Todas estas cosas en nosotros que parecieran muy ñoñas o quizá insignificantes son las que nos hace falta reconciliar. Generalmente las personas están enojadas, están aceleradas en una ciudad como la Ciudad de México, en donde circulan un parque vehicular inmenso, en donde hay 15 millones de mexicanos en el día, por el trabajo, porque algunos entran de zonas conurbadas, como es el Estado de México, Morelos, el Estado de Querétaro, Puebla, y así, ¿no? Que son algunos Cuernavaca, algunas ciudades. Pero resulta, ¿por qué vamos a platicar de todo eso? Las disposiciones del reglamento de tránsito son aplicables a peatones, conductores, pasajeros y propietarios de cualquier vehículo matriculado. Dijimos conductores de vehículos. Quiero decirles que una bicicleta, señores míos, es un vehículo de tracción humana. Es un vehículo, por lo tanto, no deben pasarse los altos. ¿No les ha pasado que ustedes van a atravesar como peatón una calle y el único que se está pasando el alto es el ciclista? Pero en este sentido, que se ponen en riesgo ellos, que ponen en riesgo a las demás personas, y nos está haciendo falta justamente esta aportación ciudadana para tener un mejor país. Me ha pasado ver en las calles del centro, exclusivamente es la calle de Venezuela, en donde hay un metrobús, pero se supone que es una calle para el metrobús y obviamente para los autos que circulan o que viven en esa casa y que tienen que, en esa calle, y que pues forzosamente tienen que entrar a sus domicilios por ese lugar. Pero yo he visto como algunas otras personas pues toman el carril confinado, o sea, es decir, el exclusivo para este vehículo, que es el metrobús, y se pasan ese alto, y en una esquina hay 5 o 6 personas de tránsito, y no crean que les van a levantar una infracción. Los desvían a la izquierda para pedirles dinero. Entonces ahí es cuando nosotros sabemos que estamos provocando la corrupción, tanto los conductores que están haciendo este tipo de infracción
como obviamente los policías que van a pedirle, policías de tránsito, oigan, están o sea, pueden ser infraccionados y ese dinero debe ingresar a las arcas de la nación, pero no, es mejor decir, oiga, ¿y cómo nos arreglamos? ¿No sería más fácil, aunque tardes más tiempo, irte por un carril que sea para automóviles? ¿No les ha pasado, como en una avenida grande que es Cuauhtémoc, que además hay un metrobús, que alguien se siente el muy y entonces se da vuelta en un lugar prohibido? Y entonces cuando los agarra una patrulla, entonces se enfadan. Entonces le ofrecen dinero, porque saben que pasar por un carril o dar vuelta en U es corralón. Pero bueno, para esto se llama las cápsulas que vamos a hacer en Solidaridad 1000 para lo que es la cultura vial. Entonces, vamos a platicar rápidamente qué es un peatón, pues que es una persona que va a pie, que debe de igualmente ir por los lugares en donde es asignado para ellos, las banquetas o para nosotros, porque pues todos somos peatones en algún momento, atravesar por las cebras y por supuesto usar los puentes peatonales. En México, desgraciadamente, hay grandes problemas. Bueno, es que si dicen que una cosa es que lo prohíban, efectivamente, y otra cosa es que lo hagan. Pero el punto es que se pueden salvar muchas vidas si todos hiciéramos este tipo de cultura vial. Efectivamente, se criticó muchísimo que el reglamento de tránsito de la Ciudad de México, a propósito del Día del Peatón, que fue el día de ayer en la Ciudad de México, se criticó mucho este reglamento porque era netamente recaudatorio. Ustedes no ven a una persona de tránsito pidiéndole a alguien que baje su velocidad o pidiéndole que hagan alto total antes de dar vuelta a la derecha, porque eso viene en el reglamento. Nadie lo hace. Dan vuelta, así no importa que sea una esquina y tengas un punto ciego y pueda estar alguien atravesando y frenas, o frena a alguien como si estuviera en una autopista. Entonces, ¿cómo vamos a tener una sana convivencia si nosotros no estamos haciendo lo que nos toca? Hablamos de la cultura vial, pero la mayoría de las personas nos quejamos. Ustedes escuchan a los grupos de motociclistas que siempre dicen, no, es que los conductores de vehículos automotores son insensibles a nosotros. Pero también hay algunos motociclistas, sobre todo de estas empresas en donde ofrecen comida a cierto tipo de tiempo, en el que se expone a su conductor porque tiene que llegar y si no se le cobra la comida y entonces se mete entre los carros. Y el reglamento de tránsito dice que deben utilizar un espacio en el que puedan, como un auto, o sea, puedan circular, que no hay problema, que no vayan en la de alta, que vayan, pero no lo hacen. Entonces, pues obviamente se vuelven un peligro no solamente para los demás, sino se vuelven un peligro para ellos mismos, porque recuerden que un motociclista tiene su cuerpo como carrocería. Entonces, es muy peligroso. Hay que tener mucho respeto con los trailers, porque puedes ver un momento que seas punto ciego. O sea, hay automóviles pequeños, automóviles tipo sedán, que son casi invisibles para un trailero. Ahora imagínense una motocicleta. Entonces sí es importante, muy importante, que tengamos parte de la cultura vial. Quiero platicarles que dejemos de quejarnos. Yo estoy en desacuerdo con las fotomultas. El doctor José Óscar Ramírez Valdés, en su página de doctor joseoscarramirezvaldez.com, tiene los amparos contra las fotomultas. Si estás en desacuerdo, usa tu derecho. Él lo está regalando y no es comercial, es porque es un activista político que está pues compitiendo y está solicitando ser fiscal independiente ciudadano, ahora que no hemos tenido fiscal en este último año y que de este sexenio de Enrique Peña Nieto, que además está por irse y que no parece que vaya a haber un fiscal. Bueno, pues él, este doctor que tiene 16 doctorados y a lo mejor de la última vez que lo leí y lo vi y lo entrevisté, pues obviamente ya tenga un número 17 y no lo sepa, pero ustedes deben saber que es tiempo de ejercer con legalidad lo que nos quejamos en redes sociales, porque a veces somos muy valientes
escribiendo mentadas de Santa Madre o de Santo Padre atrás de una computadora, de un teléfono smartphone, de una tablet, pero no haciendo. Que si eres conductor y tienes muchísima prisa y alguien se atraviesa, le mientas la mamá, que saben que eso también ya es una infracción. Entonces, parte de toda la cultura vial y de todo lo que nosotros estamos solicitando como ciudadanos que participemos activamente. ¿Cómo podemos evitar la corrupción? Respeta el reglamento de tránsito. No te quejes de lo que tú mismo has provocado. Sor Juana Inés de la Cruz, en la de Redondillas, que todo el mundo conoce, como hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin saber que sois la ocasión de lo mismo que culpáis, hay una frase en esta misma Redondilla en la que comenta, dice, y el niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Eso es lo mismo que pasa con los conductores de la Ciudad de México. Cometemos infracciones o cometen infracciones y después se enfadan porque alguien del reglamento de tránsito se los quiere aplicar el policía y queremos, pues no ser reprendidos, no ser amonestados, no recibir una infracción que además es onerosa, porque si aceptémoslo, es muy, muy onerosa. Y no queremos que nos infraccionen, pero cometemos las faltas. Tan no queremos que nos infracciones que ofrecemos mordidas o aceptamos que nos pidan mordida. Entonces generamos la corrupción de la que todos nos quejamos. Nos duele leer que se han robado 7,000 millones de pesos en la estafa maestra. Pero atizamos a la olla, como dirían las abuelitas, con nuestra propia corrupción en la casa. ¿Cómo podemos quitar esto si a nuestros hijos les enseñamos la corrupción desde el momento en que le decimos, no te preocupes, luego haces la tarea? O hacemos algo indebido, ellos nos están viendo porque vienen en el auto con nosotros y le mientas la mamá a otro conductor o al peatón o al ciclista o al motociclista. Y cuando tu hijo hace exactamente lo mismo, entonces dices, ¿quién le enseñó a este niño a ser tan grosero? Yo me pregunto, ¿quién le enseñó a nuestros hijos a ser como son? Si a los hijos no hay que hablarles, ellos nos ven, y eso no lo digo yo, lo dice la hermana Teresa de Calcuta, que en paz descanse. Entonces, pues obviamente, mira, aquí alguien nos dice, entonces dar mordidas es corrupción. Pues claro, no nos sorprendamos que ser parte de la corrupción si nosotros mismos ponemos el fantasma y luego le tenemos miedo. Nos quejamos que nos lo pidan, pero nosotros cometemos las infracciones. Hay campañas después en las que por el reglamento de tránsito detienen a las motocicletas. Sí, nos molesta. Es más, estamos tan enojados con nuestras autoridades y despreciamos la responsabilidad y despreciamos la autoridad y creemos que toda la gente es corrupta, que todos los policías. Pero también hay que evitar este tipo de ideas en el creer que toda la gente es mala o que toda la gente es buena, que todos los policías son corruptos o que todos los policías no lo son. Porque cuando tenemos un problema, el primero que pensamos es, hay que hablar a la policía. Entonces, nosotros debemos de evitar, como dice Sor Juana Inés como dijo o escribió Sor Juana Inés de la Cruz, pues inventamos el coco y luego le tenemos miedo. Dejemos de cometer infracciones de tránsito, dejemos de cometer actos corruptos, dejemos de ofrecer mordidas, traigamos nuestros documentos en regla, dejemos de circular el día que nos toca, que además ese es otro tema. Aquí va a venir el licenciado, el ingeniero Carlos Álvarez a platicarnos, como ya lo hizo nuestro querido Ek Pegar, al que le mandamos muchos saludos porque, bueno, pronto va a estar aquí. Él está administrando el portal que vamos a ofrecerles de Solidaridad 1000 y que trae todas estas cosas de cultura vial, de cultura cívica, de cultura ética, de cultura laboral que vamos a tener con especialistas. ¿Por qué? Porque estamos cometiendo errores, estamos aceptando cosas que sabemos que no se deben aceptar, pero que a veces también las provocamos y no podemos tampoco culparnos, pero sí debemos evitar
caer en este tipo de infracciones. Y bueno, el punto aquí es muy interesante. Yo sé que no nos gusta a veces seguir las reglas, y transitar en México tiene un reglamento. No solamente tiene este reglamento tan interesante, sino que además, si nosotros, los ciudadanos a pie, hacemos las cosas y somos amables y usamos todo lo que nos están ayudando con este reglamento para circular de manera pacífica, de manera culta, de manera amable, de manera cortés, en una ciudad tan grande como nosotros, pues vamos a evitar todo lo que nos está pasando. La circulación de la vía pública, dice el artículo 2, porque eso es importante y quería yo compartírselos, dice, debe ser con cortesía, por lo que los ciudadanos deben observar un trato respetuoso hacia el resto de los usuarios de la vía pública. A eso es a lo que me refería, así como agentes y apoyo vial. Entonces, cuando nosotros aprendamos esta cultura cívica, cuando nosotros respetemos a los demás, cuando nosotros aprendamos que las personas que están a su alrededor también son importantes, entonces vamos a vivir en más armonía, dejará de existir tantos accidentes en la ciclovía, porque también hay automovilistas que no están respetando la ciclovía. Ustedes vean muy fácilmente cuánta gente, o se vayan a la Cruz Roja Mexicana, la de Polanco, a la que quieran, y pregunten cuántos accidentados diarios hay de bicicleta, que son arrollados en la misma ciclovía, que al dar una vuelta, cuando nosotros respetemos los reglamentos, entonces vamos a vivir en esta armonía, pues que todo el mundo está sugiriendo. Nosotros, dice, pero algo importante, recuerden que hubo una campaña de un servidor, bueno, que era empleado de una política que ahora en recientes fechas dijo, si me bajan el sueldo voy a robar. No sé si se acuerdan, la que dijo, pues si ya saben cómo saben, ¿para qué me invitan? Arne hacía una campaña para quitar los artículos en las vías públicas. Pero eso lo dice el reglamento, dice, se evitará la colocación de objetos que representen un obstáculo en la circulación de vehículos y tránsito de peatones. También quiero decirles, ahorita alguien que le agradezco mucho dice México de Chapo. No, México de Chapo es para los que le interesan las drogas. En México hay grandes deportistas, hay grandes artistas, hay muchísimos científicos. Entonces, pues por supuesto, no somos el México de Chapo, no. Somos el México de los mexicanos. Y así, de esa manera, nosotros tenemos que actuar, erradicando justamente lo que es esta corrupción, erradicando exactamente este desprecio a la autoridad. Y por supuesto, si nosotros nos quejamos de algo que estamos haciendo, como es la corrupción, entonces, si nosotros caemos en la infracción, pues acepta tu error y págalo, ¿no? Porque todo tiene consecuencias. Volvemos al punto. Hay un área de espera de bicicletas y motocicletas que los automóviles, pues, no deberían de invadir. Y sin embargo, invaden, y eso también provoca accidentes. Lo mismo pasa con los ciclistas. Si los ciclistas evitan ir en sentido contrario, porque si llegan más rápido seguramente, pero también tienen más posibilidades de accidentarse, entonces es más complicado. ¿Qué es un carril? ¿Qué es un carril confinado? ¿Qué es una boleta cuando te sancionan, cuando te ponen una araña? Etcétera, etcétera. ¿Qué es una circulación? ¿Qué es un conductor? El conductor es toda persona que maneje un vehículo en cualquiera de sus modalidades, motocicleta, bicicleta, triciclo, cuatrimoto, cualquier vehículo motorizado o de tracción humana. ¿Sale? ¿Qué es un cruce peatonal? Que es donde están las cebras, que son las rayitas blancas. ¿Qué es el elemento de seguridad pública? Los espacios para servicios especiales y todo esto, ¿dónde creen que viene, queridos amigos? En el reglamento de tránsito.
Sé que de repente pudiera ser aburrido leerlos, pero también hay un detalle. La ignorancia es un precio que se paga muy caro. Si tú cometes una infracción o a lo mejor no y te detiene la policía, a mí una vez en el aeropuerto, les voy a contar algunas anécdotas. Era de madrugada, 4 de la mañana, iba yo por un familiar que venía de un viaje internacional y me detiene la policía federal justamente en el aeropuerto 2 y les platico por qué fue. Traía sucio el auto, muy sucio, porque había estado abajo de un árbol y le llovió y le cayeron todas las ramas y parecía lodito, porque pues llueve, obviamente el árbol se lava, todo cae a mi auto que es blanco y queda como lodito, muy sucio, y me detienen por eso. ¿Ustedes creen que el reglamento de tránsito dice que nosotros debemos traer el auto súper limpio? No lo dice, pero yo sí he leído el reglamento de tránsito. Hay un reglamento de tránsito federal, hay un reglamento de tránsito estatal. En este caso, pues estamos hablando del Día del Peatón de la Ciudad de México. Y bueno, resulta, por ahí me están diciendo algo de una ley dice que si alguna vez he leído muchas leyes, pero bueno, hoy estamos hablando del reglamento de tránsito y de la cultura vial, queridos amigos, porque para que no estemos extraviados en el tema. Y hay un programa de verificación vehicular, hay un programa de hoy no circula, hay varios programas en los que tenemos que estar apegados. De hecho, hay varios impuestos para las personas con vehículo automotor, como son las tenencias, y estamos hablando del programa de contingencias ambientales, porque en la Ciudad de México, si ustedes recuerdan, tenemos contingencia ambiental, que no necesariamente es por los vehículos automotores, que en esto vamos a traer a un especialista. En la semana les platicaba de Carlos Álvarez, que además en los días jueves está en Radio Red a las 6 de la tarde, nos va a platicar acerca de la contaminación ambiental, acerca que no tiene que ver necesariamente con el vehículo automotor, pero bueno, ese ya será otro tema. El promotor voluntario, el reglamento, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Obras, la Secretaría de Medio Ambiente, que tienen que ver con todos este reglamento y que pareciera que a nadie le interesa en ese sentido. Les voy a platicar algo también muy interesante. Un día nada más, fui a Roma. Bueno, no nada más un día, pero llegué. Bajé del tren y entonces saliendo del tren había una glorieta. En esa glorieta estuve parada media hora, no sabía qué hacer. No había semáforos como hay semáforos en la Ciudad de México y en muchas ciudades. Y estuve así con mi maletita pensando cómo voy a atravesar, porque yo efectivamente iba del otro lado de la glorieta. Yo creo que me vieron tan sorprendida, yo miraba para todos lados, yo no sabía qué hacer, y una persona me toma de la mano y agarra mi maletita y me atraviesa. ¿Y qué creen? Los autos se paraban. ¿Cuánto nos falta a nosotros para que en una ciudad como la Ciudad de México suceda eso? Pero eso es en Roma, esa es una experiencia que yo pasé. Yo soy visitante asidua de Guanajuato, que es una ciudad mágica, maravillosa, preciosa, y que ya no tarda en que esté el Cervantino, en octubre, 15 de octubre. Bueno, pues en Guanajuato, de la misma manera, el peatón tiene la prioridad. Esas pocas ciudades está pasando. Respetan el 1 y 1, respetan que atraviese un peatón y se detengan. ¿Qué nos falta en la Ciudad de México? Antes que mentarle la mamá a la persona que está pasando, porque estamos frustrados. ¿Qué nos falta para la puntualidad, para evitar este tipo de problemas y que no digamos que estamos sufriendo este tipo de cosas y entonces pues no nos suceda esto? México es una ciudad en la que se necesita la reconciliación. Nos quieren endilgar todo. Si es cierto que está pasando una crisis, es cierto, tampoco es de negarlo. Tenemos problema de violencia generalizada, no solamente en la Ciudad de México, sino en todos los estados. Este sexenio, porque ayer leía una noticia, que bueno, eso ya es política, van a decir fuera de la cultura vial, decía el presidente Enrique Peña Nieto que
él había cumplido todas sus, pues todo lo que ofreció. Mentira, señor Peña Nieto, es mentira. México tiene miles y miles de desaparecidos, tiene un problema de feminicidios, de infanticidios, de homicidios dolosos, de delincuencia organizada. Y eso obviamente no tiene únicamente que ver con Peña Nieto, también con, por ejemplo, Graco Ramírez, que deja a Morelos hecho un nido de ratas y de violencia. Tiene que ver con Márquez, el gobernador de Guanajuato, que también está por dejar, y tiene a Guanajuato siendo uno de los principales estados en donde hay feminicidio. Está Del Mazo, feminicidios en el Estado de México. Está, ¿qué más? ¿Quién más les puede? Baja California, Tamaulipas, Dios mío, Chihuahua, Coahuila, y de ahí nos vamos a Sinaloa y muchos estados que eran completamente pacíficos, como Baja California Sur o Quintana Roo, y están hechos un terrible nudo de violencia, de desapariciones forzadas y de asesinatos. Pero no podemos decir que única y exclusivamente México es un lugar de violencia. Si nosotros no vamos superando esto y hacemos una cultura de la prevención, una cultura de la vigilancia a nuestros servidores públicos, no son héroes nacionales, no, son servidores públicos, tienen que servirnos. Pero bueno, ese es otro tema. Si nosotros no hacemos lo que nos toca como ciudadanos, pues no nos quejemos y no pensemos que nuestro país es un lugar solo para narcotráfico, no. Aquí se ha demostrado que tenemos grandes pintores en este programa de Solidaridad 1000, y ustedes busquen el hashtag compartiendo ayuda y se van a dar cuenta que tenemos actores aquí mismo. Hoy estamos en el Corral de Comedias y en unos minutos a la 1 de la tarde va a estar una super obra de teatro infantil, y esperamos que la gente empiece a venir al Corral a ver la cultura, a ver las tertulias, a ver las obras de teatro que la nación nos lo demande, Morelos, Amor Humor, Los Títeres, que vengan a ver El Quijote de la Mancha y que vengan a ver todos los días algo, porque además que es muy accesible al público, está abierto para ustedes, y no se les vaya la idea que algún día hagamos aquí una reunión de tuiteros, de facebookeros, de youtuberos y así, de varias, para hacer alguna tertulia, algún fandango, diríamos nosotros, y esperar que México seamos más los buenos que los malos. Yo creo que es tiempo de irles quitando ese poder que nos están queriendo, estas guerras híbridas en las que nos se quieren enseñar que hay gente muy mala, que sí la hay, no crean que no, y también no solamente que hay gente mala, sino que hay gente que puede dañar a los demás. Aquí atrás de mí se están preparando una obra de teatro, la que les digo a la 1 de la tarde, por favor. Estamos en Tolsá 56, en la Ciudad de México, en la Colonia Centro. Entonces, sí les pedimos que vengan, que apoyen la cultura, que ayuden a los nuevos talentos y que nos demos cuenta, que no nos quedemos con esa mala idea internacional que en México solo hay chapus o narcotraficantes o delincuencia organizada. México es una cuna de cultura, una cuna de arte, y por supuesto tenemos deportistas grandes, no el fútbol. Tenemos también taekwondoines que nos han traído las más grandes medallas de oro. Tenemos, ¿qué más les puedo decir? Y ustedes lo saben, a lo mejor el fútbol femenil, el americano, que nos han traído medallas, nuestros clavadistas, y por supuesto nuestros marchistas, fondistas, y que en la próxima semana, ya previo a el maratón de la Ciudad de México, vamos a tener una gran entrevista. Entonces, aquí el punto es impulsar la cultura. Si ustedes revisan, tenemos pintores, grandes pintores, en todos los estados de la República, grandes cantantes. Entonces, no, dejemos de ver esta cultura negativa y que nos están queriendo enseñar que los mexicanos, o que en el extranjero, porque hace un 2 octubres, bueno, este va a ser el segundo,
Vinieron unos pintores al Club de Periodistas de México, belgas y bueno, alemanes y de Europa. Y resulta que les dijeron, ¿a qué vas a México? En México hay secuestradores, matones. ¿Saben qué? Cuando vinieron a México y se dieron cuenta que los mexicanos somos personas inteligentes, pues no andamos con un AK-47 en la espalda ni en la bolsa, que somos gente culta, que somos gente solidaria y que además somos grandes anfitriones, entonces se arrepintieron de haber dicho esto. Entonces, van a decir, ¿cómo llegamos del reglamento de tránsito a todo esto? Si tú incumples como mexicano, entonces estás promoviendo esta cultura de la corrupción de la que todo el mundo se queja. Para evitar todo esto, nosotros tenemos que cuidarnos, que leer, que investigar. El reglamento de tránsito está en PDF, como todos los reglamentos que hay, como todas las leyes que vienen de la Cámara de Diputados. Si ustedes buscan Cámara de Diputados y buscan todas las leyes, las modificaciones en la Constitución, si nosotros estamos en regla con lo que nos toca, entonces vamos a ir evitando la corrupción. Si nosotros vigilamos a los políticos corruptos, vamos a evitar la corrupción. Hoy hablamos de la cultura vial y de la cultura cívica, justamente porque ayer fue el Día del Peatón en la Ciudad de México. Y si ustedes ven las cifras de la gente que ha sido atropellada o muerta por un vehículo automotor o en accidentes por exceso de velocidad o por el alcoholismo o por todo esto involucrada con lo vial, entonces se van a sorprender de esta situación. Entonces la invitación, queridos amigos, es leamos, por favor, leamos el reglamento de tránsito, leamos nuestra Constitución, al mismo manera si queremos leer a Gabriel García Márquez o a Germán Dehesa o a quien quieran, ¿no? Pero parte de la cultura, bueno, es más, lean la Biblia, lean lo que quieran, lean. Hoy tenemos a nuestro alcance ya a lo mejor ya no los libros que antes ojeábamos y hasta olíamos y sentíamos, pero también ya tenemos muchas opciones hasta de leer los periódicos en línea. Entonces, y eso pues ayuda también a nuestro medio ambiente. Entonces, queridos amigos, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir en comunión si no nos respetamos unos a otros? Si los ciclistas, por favor, lean el reglamento de tránsito, también les corresponde, los ciclistas traen un vehículo de tracción humana y se pueden evitar no solamente muchos dolores de cabeza, sino también muchos accidentes. Las motocicletas, que son vehículos muy poderosos, que pueden viajar muy rápido, que sí es cierto que pueden ir rebasando autos, lo que quieran, pero recuerden, para hacer una armonía, tienen un lugar en su carril, los autos tienen que respetar eso. ¿Y cómo lo van a saber si no leen un reglamento de tránsito? ¿Cómo vas a saber si no te están engañando para levantarte una multa? ¿O cómo vas a saber que la fotomulta que te tomaron efectivamente te puedes amparar? ¿Cómo puedes saber cuánto es o si te toca corralón o no si no has leído el reglamento? Recuerden que la ignorancia es la peor enfermedad que puede tener un ciudadano. Entonces sanemos leyendo, aprendiendo, porque la cultura en nuestro país, que es maravillosa y grande, que tenemos nosotros pueblos originarios como los mayas, los aztecas, los mijes, los zapotecos, los mixtecos, etcétera, etcétera, toltecas, que son grandes culturas y que nos pueden decir que si éramos XXX de cosas, pero si nosotros no leemos y no aprendemos, no vamos a saber que México es grande por sus mexicanos, es grande por su cultura, es grande por la solidaridad que demostramos como en eventos del 19S, que ya nos pasó 2 veces, 2017 y 1985, recuerden estos 2 grandes terremotos que han dado dolor de cabeza económica, pero también dolores de cabeza emocionales y pérdidas de vidas humanas. Entonces, respetemos,
aprendamos el reglamento de tránsito y por supuesto sigan las redes de Solidaridad 1000 en donde vamos a hablar de la cultura vial, de la cultura cívica, vamos a hablar de la cultura laboral, de la cultura ambiental, por supuesto, y le quiero mandar un saludo al abuelo filósofo y escritor, porque estos tips de la cultura, él nos lo sugirió y creo que es algo muy importante porque sin la cultura, México y los mexicanos no vamos a lograr salir adelante y ser una mejor nación, porque la reconciliación nacional de la que tanto se habla no va a empezar en las grandes esferas, tiene que ser justamente a nivel personal, familiar, comunitario, que son las colonias, que es el andar día a día de automóviles, de estacionamientos, de bicicletas, de peatones, de toda la gente, de las bases, como les llaman. Y después, por supuesto, va a ser a nivel nacional y después macro. Queridos amigos, pues yo me despido agradeciéndoles su preferencia, el que compartan este programa y cualquier comentario que ustedes quieran hacernos. Aquí están todas las redes de Solidaridad 1000. Si ustedes quieren una entrevista o conocen a alguien que tenga cultura, que tenga algo que ofrecer, como les platicábamos, pintores, actores, ahorita mismo está por empezar a la 1 de la tarde la obra de Los Títeres, que vamos a subir una capsulita. Estamos nosotros promoviendo el Corral de Comedias por la cultura general y por supuesto, leamos por favor. Se despide de ustedes su amiga Cecilia Tapia, Solidaridad 1000 y pues bueno, que a todas las redes nos vamos, pero me voy a, queridos amigos, me voy despidiendo. Adiós. Este es el Periscope y aquí tenemos. Adiós. Muchas gracias. Ya. Alguien me estuvo hable en Periscope, pero no alcanzo a leer a esa distancia porque cuando está en aquella tableta, pues sí, no. Dos tabletas porque ya estoy visca. Ya me sentía como las viejitas de iba a ser así, pero no alcanzo. En braille. En braille. Pero como 37 minutos. Perfecto.